No. Buenos días, mi nombre es José Paz, trabajo con la Universidad de California. Eh, Nuestro programa se enfoca o trabaja con pequeños agricultores o productores que son considerados a pequeña escala. Servimos al condado de Fresno y Madera. Nuestra oficina está ubicada en Fresno, es la ubicación central. El día de hoy me invitaron a hablar o presentar sobre un seminario de irrigación o la eficiencia en el riego. Eh, este seminario es presentado por la Agencia de Sustentabilidad de Agua de Subsuelo McMullen Area y Fresno State, el Centro de Irrigación y Tecnología. Entonces, como les decía, el seminario es presentado por McMullen Area Groundwater Sustainability Agency y Fresno State. Eh, Nada más hablar un poquito sobre McMullen Area. Es quizás como muchos saben o quizás es algo nuevo en California debido a el uso excesivo indebido de agua del subsuelo. Se han hecho leyes en las que se tienen que crear este tipo de agencias o agencias como McMullen, en las que se encargan de crear planes y después ponerlos en práctica. Esto con la finalidad de que el uso del agua sea un poquito más regulado o por lo menos sea hecho de una forma que va a ser beneficio, o por lo menos no perjudicar al medio ambiente, usar agua, pero de una forma más consciente, se podría decir. Y ahora sí, hablar un poquito sobre nuestro taller de irrigación. Eh, Antes de que empiece, no sé si, perdón, iba a hacer preguntas, pero recuerdo que no hay preguntas. Entonces, nos vamos directo a la presentación. En esta presentación vamos a hablar un poquito sobre qué es la humedad del suelo, a qué se refiere esta parte, aprender sobre programación de riego de la misma manera, factores que contribuyen a la decisión, ya sea que afectan o que se tienen que considerar para poder hacer una riego, aprender sobre diferentes sensores de humedad y cómo estos son usados o se pueden usar para hacer el monitoreo de humedad y eh, agendar o hacer el, el riego de nuestros campos. Y también un poquito sobre riego reducido, que es esta parte. Antes de empezar, nada más un poquito de terminología, perdón, en cuanto a palabras que quizás se escuchan comúnmente o se pueden llegar a escuchar dentro de esta parte de la irrigación. Una de ellas sería la tasa de aplicación. Esto va a ser la profundidad o el agua la profundidad o del agua que se tiene que aplicar. Usualmente aquí se usan las pulgadas por horas. Si ven inches per hour o la IN por hora, eso significa es una medida de cuánta agua se va a aplicar a nuestro campo, el uso diario del cultivo, que es la evapotranspiración. Este creo que es importante, ya que mucho de lo que se relaciona al hacer riego se basa en cuanto a cuánta agua se evapora y se transpira del suelo y de la planta. Uniformidad de distribución, eso es nada más que también se están haciendo nuestras aplicaciones en el campo. Hay áreas que están recibiendo más agua, menos agua, o todo el campo está recibiendo la misma cantidad. Zona radicular efectiva es nada más la profundidad de nuestras raíces o la zona que queremos considerar o que vamos a tomar en cuenta para nuestro riego. El agua, prácticamente la zona que queremos humedecer. Capacidad de campo, esa, perdón, esa sería el agua que tenemos disponible en nuestro suelo para el uso de la planta, la frecuencia, qué tan seguido vamos a hacer riegos, eficiencia de riego, es qué también se está usando el agua por el cultivo, no se está desperdiciando, se está aplicando justa la cantidad. Y depresión de humedad del suelo es cuánta agua estamos o queremos permitir que se pierda de nuestro suelo antes de hacer una aplicación. Que regresamos a la parte de la humedad. En esa parte, o bueno, la humedad del suelo se refiere a cuánta agua tenemos o cuánta agua se encuentra entre los poros de nuestra tierra. Dentro de esta agua vamos a considerar la saturación, capacidad de campo y punto de marchitez permanente, que serían tres puntos o tres niveles de agua que nos interesaría o tendríamos que estar interesados en. La saturación prácticamente sería
todo el agua que se aplica a nuestro campo, nuestro suelo. En este caso sería quizás agua en exceso que se aplicó. Lo podemos ver creo que el ejemplo más fácil, lo más sencillo sería una esponja. Si se sumerge la esponja en agua, cuando la sacamos inmediatamente, va a haber mucha agua que se va a estar drenando o va a estar goteando de nuestra esponja. Sería lo mismo que representa esta imagen. Hay tanta agua que toda esa agua en exceso se va a estar drenando. Esa sería la saturación. Después llegamos a capacidad de campo, que sería representado por la segunda imagen. Esa va a ser más el agua que ya tenemos después de que se drena el exceso, el agua que queda entre los poros de nuestra tierra, y toda esa agua es la que va a ser usada óptimamente por nuestro cultivo, el agua que va a estar disponible para nuestras plantas. Después llegamos a punto de marchitez permanente, que sería el último de este lado. Ese prácticamente va a ser eh, el punto en el que nuestras plantas no van a poder absorber nada más de agua o no van a poder absorber más agua del suelo. Esto no quiere decir que no haya agua, el problema es que el agua está tan sujeta al suelo que las plantas ya no tienen la fuerza suficiente para absorberla o usarla. Entonces, para nosotros, en lo que a riego hablamos, o los puntos más importantes o las palabras, los rangos importantes o que nos importan a nosotros sería capacidad de campo y punto de marchitas permanente. Prácticamente toda esa agua que se encuentra de capacidad de campo y antes de punto de marchitez, esa es el agua que vamos a tener disponibles o que nuestras plantas van a tener disponible para continuar su proceso de crecimiento. Entonces, cuando vamos a hacer agendar nuestros riegos, vamos a ver a esta parte, qué tanta agua de la capacidad de campo a punto de marchitez permanente tenemos disponible y qué tanto estamos dispuestos a que este nivel baje antes de nosotros hacer el siguiente riego. Aquí nada más voy a hablar un poquito sobre la textura del suelo, porosidad y cómo se relaciona esto con nuestra irrigación o con el riego. Eh, Como lo sabemos, aquí en el Valle Central hay mm, se puede decir marcados dos tipos de suelos, más hacia el oeste o el west, va a ser más tierras finas, hacia el este, en esta parte más pegado hacia la sierra, va a ser un tipo de suelo o textura más arenosa. Entonces, dentro de la textura del suelo, la textura se compone por arcilla, limo y arena. Entonces, dependiendo de cuál tenemos más, eso va a determinar nuestra textura del suelo. Dentro de estas, las texturas se pueden considerar entre texturas finas y texturas más grumosas o aren- eh, sí, grumosas o pesadas se les llama también. Esto lo que quiere decir es, las texturas finas tienen una porosidad más pequeña, tienen más poros, pero son mucho más pequeños. Las tierras arenosas tienen poros más grandes, pero tienen menos cantidad. Entonces, en cuanto al riego, la arena es buena porque tiene mejor infiltración, el agua se puede mover más bien, pero por eso mismo los poros como son tan grandes se podría decir, vamos a perder más agua. Mucha de esa agua que apliquemos se va nada más a ir de pasada y no la vamos a aprovechar. En suelos más finos, más de esa agua se va a quedar en los poros pequeños, en los microporos que tiene, por ende va a haber una poquita o va a retener poquita más agua. Entonces, en estos tipos de suelos o riegos los podemos considerar como riegos frecuentes o de baja frecuencia. Para suelos arenosos, la recomendación es hacer aplicaciones de volúmenes más pequeños o aplicar menos agua, pero hacerlo un poquito más frecuente. Y en suelos más finos o texturas como arcillosas o limosas, serían los de baja frecuencia, porque en este caso vas a aplicar más agua, pero lo vas a hacer menos frecuente. Por ejemplo, haces una aplicación hoy, puedes esperar 4 días, en cambio suelos arenosos, aplicas hoy y tienes que hacerlo de nuevo en 2 días, porque el agua no se va a quedar sujeta tanto tiempo, entonces se va a perder más rápido. Entonces, por eso mismo aplicas menos agua, pero más frecuente, y en cambio con texturas más finas, aplicas más cantidad, pero lo haces menos frecuente.
Y luego, hablando de la programación de riego, eso va a ser es una decisión agronómica que se basa en requerimientos, en los requerimientos de la planta, del suelo y del medio ambiente. Por ende, esto se afecta o los factores que contribuyen o afectan a la programación de riego va a ser cuánta agua se va a aplicar o se tiene que aplicar, qué tan frecuente se tiene que aplicar y la efectividad del riego o también la uniformidad que también se está aplicando nuestra agua en el campo. ¿Cuáles son, entonces, hablando igual de la parte de la programación del riego, qué es lo que tenemos que cuidar o qué son las partes que nos interesan antes de empezar? Entonces, esto obviamente va a depender del cultivo, ya sea si son cultivos anuales o vegetales, más que nada, o si son cultivos perennes, que por ejemplo árboles, almendras. Entonces, ahí va a depender un poquito más, tan solo también la edad que tiene los árboles. Para árboles ya grandes, quizás esto no va a ser mucho de interés, la preirrigación, eso va a ser más quizás para vegetales, pero ahora sí que hablando de la programación, esas serían las etapas o las partes que nos interesarían. Antes de plantar, si son vegetales, nos interesa volver a humedecer el perfil del suelo para así, por lo menos, no se planta completamente seco y aparte, a conforme una vez plantado después, nuestra finalidad va a ser nada más reponer el agua que se ha perdido de esa zona. Entonces, preirrigación, humedecer el perfil del suelo. El inicio de la temporada es ahora mantener o continuar esa humedad dentro de la zona de la raíz, lo que nos interesa a nosotros. Durante la temporada es nada más manejar la demanda de la evapotranspiración, así como hablábamos, de una de las partes que afecta la programación del riego. Y al final de la temporada es nada más manejar los niveles de humedad para ya sea que se cierre para cerrar la temporada o nada más para llegar a la parte o terminar la cosecha. Hablando de la zona radicular, eso también va a depender un poquito, igual dependiendo el cultivo. Vegetales, usualmente vamos a considerar una zona radicular más pequeña, para árboles va a ser más profunda o más amplia. Usualmente vegetales, pues, al inicio puede ser 6 pulgadas o 12 pulgadas. A conforme va creciendo o llega a la parte adulta de la planta, ya lo podemos considerar quizás 18 pulgadas, 24 pulgadas. En cambio, para árboles, usualmente siempre va a ser desde que se plantan, ya puedes llegar a ser 12 o 18 pulgadas. Y ya ahorita, o bueno, lo que se consideraría la zona radicular ya para árboles adultos sería más como 3 4 pies de profundidad. Entonces, digamos, para un árbol adulto, los 4 pies de profundidad es lo que nos va a interesar a nosotros, o el área que nos va a importar a nosotros monitorear humedad. De nuevo, hablando sobre decisiones que impactan o que afectan o que se tienen que tomar en cuenta, perdón, más bien, para tomar decisiones de riego. Una de ellas va a ser el tipo de irrigación que vamos a usar. Así que dependiendo del tipo, eso nos va a dictaminar también qué tan frecuente o cuánta agua vamos a tener que aplicar, qué es la frecuencia. Unos de ellos puede ser goteos, si se usan las T-tapes o las drip lines, si se usan microaspersores o aspersores más, o de los grandes que se usan con tubos más grandes, o si se hace agua rodada, como lo podemos ver en esta imagen, la eh, inundación que le llaman, eh, la frecuencia de los riegos, qué tan frecuente se va a hacer, la tasa de aplicación, lo mismo, diferentes tipos de irrigación va a tener diferente tasa de aplicación, la eficiencia de aplicación en su campo, las necesidades de cultivo, qué tanta agua necesita un vegetal comparado a un árbol, va a haber una diferencia, entonces todo eso va a impactar o afectar. Familiarizarse con los coeficientes de cultivos, entender la relación que hay entre el agua, suelo y planta, que eso va un poquito relacionado también a la parte de la textura de los suelos. Hablando de los factores que contribuyen, la evaporación. Cuando hablamos de evapotranspiración, estamos hablando sobre la combinación del agua que se evapora de la planta, perdón, que se evapora del suelo y transpiración, el agua que nuestras plantas están perdiendo. Entonces, para hacer la programación del riego, se toman en cuenta
ambas partes, la evaporación, el agua que se pierde del suelo, transpiración, agua que se pierde de la planta, y con eso se puede decir es prácticamente esa agua va a ser el agua que se tendría que reponer para nuestro cultivo. También se puede ver indicadores visuales, cómo se ve la planta. Creo que en estas partes creo que la mayoría seríamos o somos buenos identificándolo. Esto porque nos la pasan o se la pasan, especialmente productores se la pasan en sus campos, viendo sus plantas. Entonces creo que ellos saben identificar mucho visualmente cuando un cultivo o algo está mal en su tierra. Entonces en eso ya tenemos ventaja. Que regresando a la evapotranspiración y cómo se usa esa parte para programar riegos. Entonces, como les decía, la evaporación va a ser el agua el agua que se evapora de la tierra. Esto tiene que ver con los climas, la temperatura, la humedad, todo eso influye. Y lo mismo con la planta, también todos estas, el ambiente, cómo está el ambiente va a influir en qué tanta agua se pierde. Entonces, no sé si sepan o si han escuchado mencionar sobre las estaciones CIMIS. Estas prácticamente son estaciones que hay instaladas en diferentes partes de California. Lo que hacen estas o hay diferentes sensores que van a medir esta parte, la ETO. Con esto miden qué tanta agua se evapora de un cultivo base, que en este caso son pastos. Entonces, digamos, tienes el sensor, está una cama de pasto o hay pasto creciendo bajo esos sensores y toda esta información está siendo recolectada y con esto se obtiene el ETO o la evapotranspiración del cultivo base, que en este caso es el pasto. Entonces, para llegar a la ETC, que es la evapotranspiración de nuestro cultivo, que en sí es el agua que vamos a aplicar, tenemos que multiplicar el ETO, que se lo podemos obtener de las estaciones CIMIS, y hay otros factores que se llaman coeficientes del cultivo, que eso es prácticamente nos va a hacer ver, o son factores que nos dicen el agua que se está perdiendo en diferentes etapas de nuestro cultivo. Entonces, eso lo multiplicamos por la evapotranspiración base y así vamos a obtener nuestra evapotranspiración de cultivo. Esto para aclarar, la evapotranspiración de cultivo en sí, esa es la cantidad de agua que nuestro cultivo, nuestras almendras, nuestro pistacho, perdió durante una semana. Entonces, se podría decir, sabiendo los coeficientes de nuestro cultivo y la evapotranspiración base, vamos a poder encontrar cuánta agua se perdió realmente en nuestro cultivo. Esto prácticamente se traduce a cuánta agua se perdió, cuánta agua tenemos que reponer de nuevo. Entonces, sabiendo la evapotranspiración, la ETO que se encuentra en CIMIS y encontrando los coeficientes de cultivo, podemos saber cuánta agua se perdió y cuánta agua tenemos que reponer. Esta se podría decir sería agendar o programar riesgos base en el medio ambiente, que también ahora prácticamente para determinar la humedad del suelo va a haber diferentes formas de hacerlo. Creo que la más común o lo más fácil sería por tacto y visualmente también creo que cuando vamos al campo podemos diferenciar entre suelos que ya están secándose. Cuando es recientemente irrigado, obviamente se ve la tierra un poquito más oscura cuando está mojada. Entonces, esa es una de las formas. Quizás muchos la siguen usando, lo han usado por mucho tiempo. Prácticamente vas con una pala, escarbas a cierta profundidad, obtienes una muestra de suelo y te das una idea de más o menos qué tanta humedad puede haber disponible. Esa sería una de las fáciles. La siguiente sería ya usando eh, tecnologías, lo que quiere, en este caso, estaríamos hablando de sensores de monitoreo de humedad. De este tipo hay sensores, hay diferentes tipos, hay algunos que miden tensión, otros miden volumen. Entonces, hay diferentes tipos, ahí a veces depende más el que sea más fácil de usarse o el que nos brinda o funciona mejor para nuestras operaciones. Y la tercera o tercer modo de determinar humedad sería una combinación de ambas. Ahora sí que aunque haya muchos sensores o muchas tecnologías, creo que
el modo convencional que sería por tacto o eh, visuales, sigue siendo partes importantes de todos modos para nosotros. Entonces, aún sabiendo esto, hay algunas preguntas que nos tenemos que hacer en el momento que queremos hacer nuestra irrigación. Va a ser, ¿es el sitio de muestreo donde tenemos, ya sea donde hacemos nuestra prueba, o donde obtenemos nuestra muestra de tierra o donde tenemos nuestros sensores, es representativo de la planta o del campo? Y se está muestreando, perdón, dentro de la zona radicular. En estas dos preguntas es importante considerarlas. Una, hablando de sensores de humedad. Siempre para instalarlos, para instalarlos tienes que buscar una zona que se considere representativa de todo el campo. Esto quiere decir que los árboles se vean más o menos de la edad que tengan las características que tendrían que tener a esa edad en la que están, que se vean sanos, que se vean verdes, que no se les note como signos de enfermedad. Eso nada más como para decir, esto sería cómo se tendrían que ver mis árboles. Espero que todos los árboles se vean igual. Entonces, si son árboles sanos, se supone que van a estar absorbiendo agua o trabajando, funcionando normalmente. Igual, hablando de la textura del suelo, diferentes campos o dentro de un mismo campo puede haber diferentes texturas de suelo, puede haber algunas áreas, pequeñas montañas o desniveles. Entonces, siempre se tiene que elegir áreas que van a ser lo más parecido a un campo a cómo se ve su campo, o áreas en las que eh, es más representativo de lo que sería el campo completo. Por ejemplo, si tienen un suelo, perdón, arenoso limoso, y si ahí tienen los sensores, y si ese tipo de textura es el que está o que se encuentra mayormente en su tierra, entonces va a ser un lugar adecuado para instalarlos. Entonces, eso se hace más que nada para evitar que haya tantas variaciones o que la información o las muestras que estamos obteniendo vayan a ser muy diferentes, y esto nos puede ocasionar o que apliquemos agua de más o que apliquemos agua de menos. Entonces, siempre tratar de seleccionar zonas representativas. Eh, Hablando del método manual para hacer la monitoreo de humedad, hay una guía de la USDA que prácticamente ofrece todo el procedimiento de cómo hacerlo. Tengo creo que una hoja en la siguiente página, pero obviamente pues, es un poquito complicado verla aquí. Pero igual, si se puede encontrar en línea, nada más se busca método manual para... De hecho, creo que me parece que es el título de esta página. Entonces, en esa parte pues, se obtiene la muestra, se hace una mini bolita o se apachurra en la mano, y dependiendo el color que nos deje en la mano, si se ve un color, digamos, oscuro, que usualmente surge de el agua que se queda en nuestra mano después de apachurrarla, eso va a significar un nivel de humedad. Si la apachurra, si no se queda mucho ese color en la mano, se queda prácticamente seco, entonces ese va a ser un nivel de humedad un poco más bajo. Esto mismo también, este mismo proceso les ayuda para identificar su textura de suelo. Entonces se obtiene dos de una sola. Esta es la página o la hoja que les decía, dependiendo qué tanta la descripción o cómo se ve su muestra cuando la apachurran o la aprietan en su mano, va a dictaminar o decirles qué volumen o qué cantidad de agua tienen disponible en su suelo. Ya después, pasando de lo que sería por medición de manual, o con lo que sería obtener esas muestras de suelo y apachurrarla y obtener la lectura, hay otros tipos de sensores, o ya entrando a lo que serían sensores de humedad. Existen diferentes tipos. Uno de estos, o una de las compañías quizás con las que me ha tocado trabajar un poquito más con estos tipos de sensores serían Watermark. En este caso, ellos tienen diferentes tipos de sensores. Este sería un tensiómetro.
Este prácticamente mediría la tensión o la fuerza qué tanto están trabajando las plantas para absorber esa agua de la tierra. En este caso es similar, tienen similar función, nada más las lecturas van a ser un poquito diferente. Igual la forma de instalarlos cambia un poquito. En este caso, las medidas o la lectura te la van a dar en centibarras. En este caso, las centibarras sería como la fuerza o la presión, qué tan fuerte tiene que trabajar la planta para absorber el agua. El tensiómetro creo que es uno de los simples para usar. El problema es que requiere a veces mantenimiento. Este prácticamente es un tubo, le tienes que llenar con agua. Y acá abajo, en la parte de abajo, ese se podría decir es el sensor, pues es una copa de yeso que tiene pequeños orificios, no son realmente visibles así nada más con el ojo. Lo que hace este cuando se instala en la tierra, dependiendo la humedad que hay en el suelo, si hay humedad, se supone no va a perder nada de agua el tubo, porque no, bueno, me regreso un poquito en esa parte. Conforme se va secando la tierra, lo que va a tratar de hacer esta agua va a ser absorber agua, y usualmente el agua se mueve baja, de baja presión a alta presión. Entonces el suelo seco va a tener una más alta presión. Entonces esa agua se va a estar jalando de dentro del tubo hacia la tierra para compensar por esa agua perdida. Y eso lo que va a crear va a ser una presión negativa dentro de nuestro tubo, que lo va a leer la válvula aquí. Entonces, conforme va subiendo la lectura, en este caso vamos a ir de 0 a 30, 30 siendo 30 el muy seco, siendo 0 a saturación o capacidad de campo. Entonces, aquí mientras más alto sea la lectura, eso significa que más seco está el piso. Similar con estos otros sensores, también van a medir, hay cierta calibración que se hace, no funcionan igual, pero tienen el mismo forma de presentar las lecturas. Igual, presentan en centibarras. En este caso va desde 0 hasta 250. Usualmente para nosotros, ellos, la compañía provee una imagen o una guía de cuáles serían las lecturas que nosotros tenemos que ver en base a nuestro tipo de suelo. Por ejemplo, suelos arenosos va a ser más entre 0 o 10 centibarras me parece que 30 o 40 centibarras. Entonces tenemos un rango más pequeño porque por lo mismo, el agua se va a mover más pronto, vamos a perder el agua más pronto, entonces vamos a tener que aplicar agua poquito más rápido que si estuviéramos haciéndolo en una textura más fina. Y este es un nuevo sensor que apenas empezamos también nosotros a trabajar o a usar más que nada, a ver qué tan bien funciona. En este caso, lo que tiene es más simple, más fácil de leer. Como lo ven, nada más son los puntitos aquí. Dependiendo del nivel de humedad, va a voltear los puntitos aquí. Si está seco, los va a poner en negro. Si está en amarillo, los va a poner en verde. Entonces, en esta parte, pues nada más hay diferentes tipos de sensores, funcionan diferente. Usualmente ahí va a ser el que nosotros nos sentamos más cómodos usando y que se adapte más a nuestras operaciones. Entonces, hablando del de los sensores watermark que serían de este tipo y este monitor, estos sensores se pueden automatizar a que tú recibas todas tus lecturas en el celular. De otra forma, nada más se van a estar recolectando en el módem o en esa caja azul, la pueden descargar y esto es lo que pueden ver ustedes. Aquí prácticamente nos está diciendo la fecha y cómo se va moviendo la humedad, dependiendo las profundidades también. Esto nos ayuda para ver más o menos qué tren sigue las líneas. Cuando se aplica el agua, obviamente va a ser las partes bajas. Conforme se va secando, van subiendo las líneas, se hace otro evento de irrigación, se mantiene acá. Entonces, se puede usar nada más ir a ver visualmente en la caja la lectura de las centibarras en este caso.
o se puede guardar, después descargar y verlas ya en una gráfica, perdón. Creo que esto ayuda mucho, lo hace un poquito más fácil de entenderse. Ya como les decía, hablando de los rangos que tenemos para la irrigación, de 0 a 10 centibarras sería un suelo saturado, hablando de la parte de saturación, agua que realmente no vamos a usar como tal, sería agua que aplicamos en exceso. De 10 a 30 centibarras sería un suelo adecuado. De 30 a 60 sería el adecuado para texturas más finas. De 60 a 100 de nuevo, para suelos más finos o arcillosos, este sería todavía el rango en el que podemos hacer el evento de irrigación. Si hablamos de un suelo más arenoso, como lo ven aquí en la imagen, nuestro rango para hacer la irrigación sería nada más de 20 a 30 centibarras. Entonces, por, por nuestra textura de suelo vamos a tener un rango más bajo. Entonces, por eso también es importante saber su tipo de suelo, la textura de su tierra. Ya si pasan de 100 para arriba, creo que eso sí ya sería demasiado seco, ya es eh, quizás empezarse a preocupar de hacer un riego ya rápido o tratar de aplicar el agua rápido para evitar que las plantas lleguen a estrés hídrico y lleguen a afectarse. Ok, les presenté aquel tipo de sensores que eran más por tensión. En este caso, otro tipo de sensores serían medidas volumétricas. En este caso te va a decir el porcentaje de agua que tienes disponible. El otro tipo te decía nada más la fuerza sí, la fuerza que está usando las plantas para absorber esa agua. Entonces sería más un indicador de hay agua o no hay agua. Y ya te diría un poquito más de cuánta agua tienes disponible. Obviamente, en cuanto a costos, me parece que los volumétricos son un poquito más costosos, pero obviamente da un poquito más de información también. Entonces, como les decía, este va a medir el porcentaje de humedad en volumen. Usualmente también todos los tipos sensores van a tener un rango, porque dependiendo a cómo los programan o el tipo eh, perdón, se me fue la palabra, pero dependiendo del tipo de sensores que son, va a diferir un poquito, entonces van a tener un ejemplo de cuáles serían los rangos a los que tendrían que ver. Este tipo de sensor es más un portátil, lo puedes insertar, obtener una lectura, moverte a otra área, perdón, del campo, tener más lecturas. Estos sí serían más sensores estáticos, se instalan y se quedan en el lugar durante la temporada o diferentes temporadas. Y ya igual, hablando de esos mismos sensores, también tiene esa función de las compañías pueden crear sus softwares o sus aplicaciones y usar diferentes información para crear gráficas. En este caso, bueno, quizás hablando un poquito también de esa parte, hay compañías que han creado sus aplicaciones o sus softwares, como le llaman, que obtienen o recolectan la información de la evapotranspiración base, como lo hablamos anteriormente. Se obtienen toda esa información de las estaciones CIMIS y dentro del programa ellos obteniendo la información de esas estaciones CIMIS, obteniendo la información de los sensores de humedad, internamente el programa hace sus calculaciones y ya le pueden dar un poquito más de información sobre decir cuánta agua se tiene que aplicar, perdón, y qué tanto tiene que correr o qué tan largo tiene que ser el periodo de irrigación para reponer toda esa agua. Eso obviamente hace el trabajo mucho más fácil porque te está diciendo cuánta agua tienes que aplicar, por cuánto tiempo tienes que correr tu sistema para llegar a esa cantidad. Y la ventaja también que tienen muchos ya es que todo esto lo pueden conectar a sus pompas, a sus sistemas de irrigación y prácticamente el programa va a hacer todo. Puede prender la pompa, apaga la pompa cuando se tenga que apagar, cuando haya llegado a la cantidad de agua. Pero obviamente pues también es importante, es buena práctica, podemos seguir usando esos métodos manuales. Eh, También usar nada más sensores de humedad y uno estarlos monitoreando, ver esa información. De todos modos sigue siendo interesante.
que llegamos poquito hablando un poquito sobre el uso de prácticas de reducción de riego. Esta parte, ¿qué es el riego reducido? El riego reducido es prácticamente una forma en la que se busca minimizar el uso de agua. Esto, obviamente, siempre tratando de no dañar el crecimiento, dañar o afectar el crecimiento y rendimiento del cultivo. Eh, Usualmente se va a buscar las etapas, o bueno, es importante que se estudie primero el cultivo, ver cuáles serían las etapas más críticas y las etapas no tan críticas. En esto así se puede comparar. Las etapas críticas son etapas en las que no tiene que, se podría decir, no tiene que faltarle el agua, no tenemos que llevar al cultivo a un estrés porque puede afectar nuestra producción. Etapas que no son tan críticas, se puede realizar reducción de irrigación, estresar poquito al árbol porque en esa etapa del crecimiento no habría un daño como tal o tan significativo. Creo que eso lo podemos ver mucho con las almendras. Usualmente al inicio de la temporada se lleva un riego bien, lo que se tendría a como se tendría que regar, cumpliendo con las cuotas o las necesidades de agua del cultivo. Y una vez que se está llegando a la terminación o llegándose a la cosecha, se hace esa parte de estresar el árbol, cortar el agua. Eso obviamente se hace para permitir que creo que las almendras se sequen arriba del árbol y va a ser más fácil que la cosecha, pero igual funciona como un riego reducido. Entonces, los objetivos sería disminuir el consumo de agua en zonas. Creo que California es una de ellas. Hay no tanto como escasez, pero hay una limitación y mejorar la eficiencia del uso en la agricultura. Y que, como les mencionaba, es tratar de buscar esas etapas en las que no va a ser tan dañino o perjudicioso o perjudicar, perdón, al cultivo. Buscar esas etapas en las que se puede hacer, reducir la cantidad de agua. Ahí en esa parte de la reducción, otra vez hablando de la evapotranspiración, y por ejemplo, si nuestro cultivo requiere una pulgada de agua o se podría decir, esa sería la cantidad ideal para nuestro cultivo, usualmente no vas a hacer un déficit de bajar de una pulgada a solo aplicar el 50%, que sería media pulgada. Lo puedes hacer, pero en incrementos no tan grandes, quizás un 70, 80, 85%, cantidades que van a reducir el consumo de agua, pero no tanto o no va a ser tan grande que pueda llegar a afectar. Eh, en cuanto a métodos y estrategias, como les decía, hay diferentes que se pueden usar, uno de ellos siendo el riego deficitario, perdón, controlado. En este caso se te buscaría aplicar menos agua durante etapas no tan sensibles o no críticas del cultivo. Otro de ellos sería la disecación parcial de la raíz. En este caso, como en las imágenes en la parte de abajo, en lugar de estar aplicando agua a ambos lados de la zona radicular, se enfoca en aplicarla solo a un lado. O, por ejemplo, si tienen líneas de maíz, se aplica agua en un surco o en una rodada, pero en la siguiente no. Eso eh, lo que hace, las raíces siguen absorbiendo el agua. Lo que puede llegar a pasar bueno, no es malo, pero la raíz del otro lado opuesto, el que no está recibiendo agua, va a mandarle como señales a la planta de que hay un estrés y eso lo que hace, cierra un poco las estomatas, las partes que usan las plantas para respirar o transpirar agua. Y eso lo que hace al cerrarlas es detiene o reduce la cantidad de agua que se está perdiendo. Entonces, sigue absorbiendo agua la planta de la parte que se está regando, pero esa otra parte le está diciendo cierra las estomatas o cierra los poros, no respires o no pierdas agua. Entonces, se puede decir se vuelven en equilibrio. Ya las otras estrategias sería usar diferentes tipos de goteo, perdón, tipos de riego. Uno de ellos siendo el riego por goteo, perdón. En este caso, obviamente, la cantidad de agua que se está aplicando
va a ser menor y va a ser más localizada realmente donde la necesita nuestro cultivo. Esto también tiene otras ventajas. Obviamente, al estar aplicando menos agua o en áreas o aplicando el agua más enfocada, vamos a desperdiciar menos agua y vamos a evitar el crecimiento de hierbas malas en otras áreas de nuestro campo, ya que el agua está siendo dirigida o aplicada solo a la zona donde están las plantas. Entonces, sí va a haber hierbas malas, pero todo se va a concentrar solo en esa parte. Ya no va a ser como la mitad de la línea, la mitad del surco. Obviamente el monitoreo de agua, usar sensores de humedad. Estos son los watermark de hidrómetro, también que las instalaciones que he hecho. Eso usualmente los instalas a diferentes profundidades, esto porque nos permite monitorear o ver cómo va manejando o moviéndose el agua dentro de nuestro perfil del suelo. Para árboles adultos usualmente puede ser 10, perdón, 12 pulgadas, 24 pulgadas y 36 pulgadas. Entonces, el primero se podría decir, es el que nos va a decir, hey, tienes que regar, porque ya también se supone que las raíces más activas o las que están absorbiendo mayormente del agua o nutrientes son la parte superior de nuestro campo o de nuestro perfil del suelo. Entonces el de 12 pulgadas nos va a decir a qué punto se empieza a secar la parte de arriba de nuestro suelo. El segundo igual nos sigue diciendo un poquito cómo se encuentra o qué tal está la humedad de un poquito más profundo, y el más profundo, digamos el de 3 pies, así ya nos puede decir más, ayudar como a decir cuándo apagar y cuándo debemos apagar el agua, por ejemplo. Si ya empezamos a detectar mucha humedad o lecturas muy altas en el sensor más húmedo, quizás eso puede decir que estamos aplicando poquita o estamos aplicando agua de más. Entonces, el más profundo usualmente se mantiene en una lectura constante, no alta, perdón, no alta que sea significando que esté seco, pero que se mantenga húmedo, pero que no haya tantos cambios en cuanto a las lecturas. Entonces, para esa parte, los más importantes va a ser el de 1 pie y 24 pulgadas. Otras opciones que existen que nos pueden ayudar a ser más eficientes o aplicar menos agua sería el uso de acolchados o cultivos de cobertura. Creo que esto no es muy común aquí en el Valle Central. Últimamente o lo he empezado yo a ver más en personas ranchos que lo hacen. Uno de ellos, el acolchado, puede ser plásticos o mantas que se usan o mismos cultivos de cobertura que se crecen una vez que llegan o antes de que maduren o la semilla madure, ya sea o se muelen o nada más se aplastan. Y eso lo que hace va a crear una capa encima de la Tierra. Entonces, mientras menos radiación del sol esté llegando o tocando nuestra Tierra, menos agua se va a evaporar de nuestro suelo. Entonces, es una buena práctica tener acolchados o cultivos de cobertura. Eh, Quizás hablando un poquito de los cultivos de cobertura, estos van a ser cultivos que no estás buscando cosechar o obtener un beneficio de ellos económicamente. Es más cultivos, también cultivos que no van a requerir mucha agua, que se pueden mantener con el agua de lluvia o poca agua que se encuentre en el perfil del suelo. Van a llegar a edad adulta, se podría decir. Ya de ahí lo único que vamos a hacer, ya puede hacer reincorporar a nuestra tierra, agregarle materia orgánica a nuestro cultivo, usarlos como acolchado, dejarlo nada más en la parte superior y hacer que tengan ese bloqueo de radiación solar hacia la Tierra. Y la otra última estrategia o una de las estrategias más sería la selección de cultivos. Obviamente en esa parte sería seleccionar cultivos que son tolerantes o que tienen tolerancia más alta a sequías o estreses. No tan, Obviamente no son cultivos resistentes, van a requerir todavía aplicaciones de agua, pero en este caso, como son más tolerantes, requieren una cantidad más pequeña de agua comparado a un cultivo que no es tolerante. Entonces, siempre tener esas cosas en consideración cuando se va a plantar, qué tipo de cultivo quieres hacer, en este caso el ahorro de agua, quieres que sea eficiente, qué tanto.
¿Qué ventajas y desventajas del riego reducido? Ventajas, obviamente el ahorro de agua, menor lixiviación, que eso sería el movimiento de nutrientes hacia abajo del perfil de la tierra y por ende contaminación, reducción de costos de operación y promueve la conservación, perdón, del suelo y de la biodiversidad. Desventajas, ya requieren buen conocimiento del cultivo, entonces en esa parte el productor tendría que estudiar el cultivo que va a crecer para entenderlo realmente. Eh, Existe siempre ese riesgo de reducción en el rendimiento, pero obviamente si no se hace adecuadamente o se seleccionan las etapas erróneas para hacer la reducción. Y necesidad de inversión, obviamente se va a invertir un poquito más en tener esos monitoreos o esas tecnologías para monitorear, pero obviamente si es algo que conviene a las operaciones que tenemos, pues vale la pena el hacerlo. Y con esto concluyo mi presentación. Si hay preguntas, como les mencionaba, pueden agregarlas a la cajita de Q&A, pues preguntas y respuestas, o la pueden levantar su mano. Ahorita vamos a llegar a esa parte de responder las preguntas. Nada más hablar un poquito de recursos adicionales que tiene el área de McMullen. Pueden ir a su sitio web, ver diferentes de las opciones, diferentes webinarios sí, perdón, diferentes webinarios que tienen disponibles. Que si tienen preguntas, ahorita en este momento las abrimos para contestarlas. Gracias. ¿No hay preguntas? Otras partes de recursos adicionales? Ok, van a preguntar. Gracias, Ashley. Thank you. ¿Qué otros recursos adicionales que hay? El Grower Irrigation Academy, que son esta serie de eh, webinarios o presentaciones que se han hecho. Igual, más aparte hay otros disponibles de los que se han hecho anteriormente y me imagino que tiene mucha más información útil para los productores que se encuentran en esta área. También posibilidades u oportunidades de incentivos para productores en su área con el programa EQUIP. Si tienen preguntas o necesitan más información, se pueden comunicar con las oficinas o el programa de McMullen. Y con eso concluyo mi presentación. Igual, si tienen preguntas, las puedo contestar en este momento. Igual, si tienen otras preguntas y prefieren contactarse conmigo también, no tengo mi información aquí o mi número de teléfono o correo electrónico, pero puedo compartirlo con Ashley. Y si alguien está interesado, pueden contactarse con ella y ella puede compartir mi información con ustedes.